Los riesgos que se corren cuando todas las dimensiones se ven afectadas de la manera que mencionamos que estaban afectadas es el riesgo de la claudicación. En ese sentido vamos a hacer un paralelo con un síndrome que es bastante conocido, que está más relacionado con el ámbito laboral, pero que si hacemos un paralelo se van a dar cuenta que no es tan diferente de lo que vive, de la situación que vive un cuidador principal. Cuando hablamos de las causas del síndrome de burnout, hablamos de carga de trabajo, de conflictos en el trabajo y sentimientos de menosprecio. Hablamos de trabajar en un campo fuera de las habilidades propias. Aislamiento social y desequilibrio entre la vida laboral, social y familiar. Ahora bien, vamos a volver a mencionar estos y vamos a hacer el paralelo con la situación del cuidador principal no remunerado. Si hablamos de carga de trabajo, dijimos que tenía una carga horaria entre 5 a 7 días a la semana por 24 horas. Si eso no es una carga de trabajo, no sé cuál es la carga de trabajo. Conflictos en el trabajo y sentimientos de menosprecio. Muchas veces hay conflictos familiares por falta de reconocimiento. Trabajar en un campo fuera de las habilidades propias. En general, la familia a cargo carece de toda capacitación para atender a un enfermo con estas características. Aislamiento social. Ya vimos lo que era la dimensión social. Hay un alejamiento total de amigos y de relaciones sociales. Y desequilibrio entre la vida laboral, social y familiar. También mencionamos que por lo general había pérdida del trabajo remunerativo y en algunos casos incluso hasta la aparición de conflictos familiares. Con lo cual podemos decir que son causas muy parecidas y que el cuidador principal tiene alto riesgo de sufrir un síndrome de burnout. Incluso, son estadísticas muy dolorosas, es bastante alto el porcentaje de cuidadores que fallecen antes que la persona que sufría demencia. Habíamos dicho que uno de los agravantes de la situación era que las personas no estamos capacitados para lidiar con este tipo de patologías. El hecho de poder tener algún tipo de orientación y conocimiento va a hacer que dos cosas importantes. Una, el enfermo se encuentre bien cuidado y bajar el nivel de estrés y el nivel de, digamos, de conflicto para ambas partes. Entonces vamos a hablar un poco de los cuidados del paciente con demencia. Es importante no intentar razonar con la persona para cambiar su comportamiento. Está bueno que el cuidador entienda que no va a depender de las explicaciones el que la persona cambie su comportamiento. No lo va a poder hacer. Entonces, no es sumar un estrés más el intentar, digamos, razonar con la persona. Prever problemas y situaciones futuras. ¿A qué nos referimos con esto? Está bueno estar en conocimiento de que va a haber que esconder, por ejemplo, las llaves. La persona con desorientación quizás tenga tendencia a querer escaparse. Entonces ya empezar a prever eso, tener cerraduras en las puertas como para evitar que se escape.
poner en un lugar a resguardo elementos peligrosos, como pueden ser elementos cortantes o incendiarios o lo que fuera, o tóxicos. Tratar de mantener un ambiente lo más despejado posible, con pocos obstáculos. Obstáculos nos referimos a mobiliario, porque la persona también va a empezar a perder su capacidad de movilidad y esto puede propiciar a que sufra golpes que van a empeorar sin ninguna duda la situación. A la hora de comunicarse con la persona es muy importante tener un cierto cuidado del entorno y de ciertas premisas. Tratar de hacerlo en un lugar visible donde nos pueda ver bien la cara, donde nos pueda ver los gestos, hablarle de frente, mirarlo a los ojos, hablarle con palabras claras, frases cortas, concisas, evitar las metáforas, ni las abstracciones, ni nada por el estilo. Evitar los ruidos, que el espacio sea lo más silencioso posible, apagar radios, televisores, todo lo que haga ruido en un ambiente. En la medida de lo posible, tener un momento y un espacio para hacer actividades físicas con la persona, porque propiciar la movilidad va a hacer que el entumecimiento, la pérdida justamente de la movilidad se vaya lentificando y esta persona tenga que movilizarlo con su propia fuerza lo menos posible. No discutir ni regañar al paciente. Uno entiende que es una situación difícil para el cuidador y a veces uno pierde un poco la paciencia, pero de verdad no hace más que empeorar las cosas. Evitar sacar al enfermo del domicilio. Si en algún momento alguien se va a ofrecer a cuidarlo por un par de días, que esa persona que se ofrezca a cuidarlo por un par de días se traslade al lugar donde está el enfermo con demencia. No nos olvidemos que dijimos que una de las consecuencias y de los síntomas que sufren es la desorientación, con lo cual sacarlo de su lugar y de su ambiente no es para nada recomendable. La persona que se va a ofrecer voluntariamente a atenderlo, que lo haga en el lugar donde vive el paciente y no al paciente trasladarlo a otro domicilio. Organizarle una rutina y respetarla. Por esto también que hablamos de la desorientación y de la dificultad que tiene para reconocer ciertos objetos, ciertas caras, el hecho de estar en un caos genera más confusión aún, agrega más confusión aún, con lo cual es importante mantener una rutina de horarios de descanso, horarios de comida, horarios de medicación, el horario del sueño, si hay ciertas actividades físicas, mantener el horario y los días convenidos, en la medida, digamos, en las primeras etapas, que quizás hay unos ciertos ejercicios cognitivos, tratar de organizarlos y que sean en una rutina, digamos, organizada. Y por último, siempre consultar con los profesionales, porque hay tantas manifestaciones como enfermos con demencia, por un lado. Por el otro lado, no todas las demencias se manifiestan de la misma manera. Entonces, es muy importante estar prevenidos y
saber que el profesional nos informe y nos diga qué es lo que va a suceder en lo inmediato, medianamente, como para saber cómo manejarnos y cómo organizarnos. Y que también nos oriente cómo manejar ciertas situaciones. Porque en la medida que nosotros estas situaciones las podamos tener más controladas, el nivel de estrés vamos a poder descenderlo. Esto por un lado. Por el otro lado, ahora vamos a hablar de lo que van a ser específicamente los cuidados para el cuidador. Bueno, vamos a dedicar este espacio a lo que son las acciones educativas. Esta es, digamos, la parte que más nos va a tocar desde nuestra tarea de psicoeducadores. Cuando hablamos de acciones educativas, hablamos, por ejemplo, de la necesidad de capacitarse en habilidades tales como el manejo, el traslado y el trato con el paciente. Este tipo de capacitación puede estar brindada por el profesional de la salud que lo atiende, por su gerontólogo, por el kinesiólogo, por enfermeros o por enfermeras que puedan asesorar cómo manejar, desde cómo manejar el cuerpo del paciente a la hora de manipularlo y cómo tratarlo desde el punto de vista del trato cotidiano. Hacer mucho hincapié en este segundo punto, que es la coparticipación familiar. Por lo general suele haber un desequilibrio bastante importante entre la carga horaria que tiene el cuidador principal y la carga horaria que puedan llegar a tener los cuidadores eventuales. Entonces, en este caso es muy importante brindarle a la persona que asista al nodo y que esté cuidando a un enfermo las herramientas necesarias, por ejemplo, para manejar la técnica de asertividad y poder comunicarle a los familiares, tanto sea hermanos, hijos, hermanos del enfermo, familiares cercanos al entorno, sea cual fuera el rol, concientizarlos de que todos van a tener que participar de una u otra manera en el cuidado del enfermo, porque no es una tarea para llevar a cabo una sola persona. Por lo general son largas las etapas, largos los tiempos en los que una persona tiene que cuidar a un enfermo. Buscar ayuda e información en instituciones capacitadas y habilitadas para este tipo de problemas. En el caso, por ejemplo, de la Argentina, funciona muy bien lo que es la Fundación ALMA, que tiene un espacio de asesoramiento a los familiares de pacientes con Alzheimer, en este caso, o algún tipo de demencia. Promover la recuperación de las relaciones sociales. Es muy importante que el cuidador no se desligue y no se separe de todo su entorno familiar, de todo su entorno, social. Promover esto de que mantenga una amiga, un amigo, una persona que sea significativa para ella o para él, con el cual poder charlar y contar y expresar todos sus sentimientos y todas sus emociones. Dedicar tiempo en lo posible a actividades de recreación.
Esto a veces suele tomarse como muy difícil y como que no hay tiempo para eso. Pero es muy importante que uno se haga un espacio para eso, porque evita consecuencias posteriores. Concientizar, ya lo habíamos hablado un poquitito esto, de la importancia que siga con sus controles médicos, que siga cuidando su propia salud, porque si alguna patología empeora o si aparece algún problema, que puede aparecer, problemas de presión, hablo presión arterial, incluso problemas de depresión, es muy importante que esté controlado y que esté asistido y que esté tratado, porque va a evitar males peores. Mantener una conducta de alimentación saludable, estar atenta a los o atento a los trastornos de sueño, no automedicarse, por sobre todas las cosas, no automedicarse. A veces, por un lado, a veces se tientan de automedicarse con ciertos ansiolíticos, que incluso el psiquiatra le receta a su mamá o a su papá o a su marido o a su esposa, que es el afectado, y bueno, total, un cuartito no me va a hacer nada. No. Si tiene trastornos de sueño, si siente algún tipo de trastorno de ansiedad, consultar con un médico. Si por el contrario lo que siente es un agotamiento total, evitar tomar esas bebidas energizantes que nos prometen que recuperamos las energías en pocos minutos. No, tienen muchísimas contraindicaciones esas bebidas y lo único que podemos hacer es empeorar la situación. En todo caso, por una situación o por la otra, hay que consultar con un médico. Esto puede sonar banal, pero no descuidar el aspecto personal. Porque en la medida en que nos miremos al espejo y nos veamos mejor, mejor vamos a estar para encarar esta situación que ya es difícil de por sí. Y el anteúltimo ítems, dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a ejercicios de relajación. Son situaciones estresantes, son tiempos de mucho estrés y es importante tratar de dedicarle a la relajación. Y por último, fomentar a que pida ayuda todas las veces que sea necesario y a todos los ámbitos que sean necesarios, tanto sea profesional, tanto sea a sus amigos, tanto sea a la familia, que siga, si concurre a lugares donde le dan apoyo a los familiares o, por ejemplo, si concurre a la red Sanar, que no deje de concurrir, que no se aísle y que no se quede sola o solo en esta situación. Son situaciones que generalmente se extienden en el tiempo y ninguna persona puede afrontar durante largos periodos de tiempo un distrés semejante en soledad. Entonces, por sobre todas las cosas, fomentar a que cada vez que lo necesite, pida la ayuda que necesite. Y por último, les dejo un fragmento de un documento muy reciente del Vaticano sobre el cuidado de las personas en sus fases críticas. Carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, 22 de septiembre del 2020.
No olvidemos, sin embargo, que la soledad del enfermo es también a menudo la soledad de los que lo cuidan. Y esta carta, además, introduce el concepto de comunidad sanadora, una hermosa intuición que da voz a toda la centralidad de las relaciones destacadas por la antropología contemporánea, pero no suficientemente practicadas dentro de los procesos actuales del cuidado y asistencia. Por lo tanto, una comunidad sanadora tendría que expresar la doble dimensión de entender tanto a los enfermos como a los que lo cuidan. Un círculo virtuoso que va más allá de la lógica de los protocolos y procedimientos, por muy útiles que sean, porque la esperanza se manifiesta ante todo en una compañía capaz de escuchar y compartir.